El 15 de abril de 1817, precisamente a las 9 en punto de la noche, Clara Whitmore se encontraba exactamente donde pertenecía, es decir, en ningún lugar que importara en lo más mínimo. La escalera de servicio de la gran casa londinense de Lady Pemberton ascendía en espiral hacia la penumbra y descendía hacia el deslumbrante espectáculo del baile más esperado de la temporada, y Clara ocupaba ese reino intermedio con la misma naturalidad con que respiraba, ni del todo sirvienta ni del todo invitada, invisible para todos e inadvertida para nadie. Debajo de ella, el salón de baile resplandecía con 1000 velas reflejadas en arañas de cristal, su luz incidiendo en vestidos de seda en tonos de rosa, marfil y el más pálido azul, en joyas que guiñaban el ojo en elegantes gargantas. En las botas pulidas de los caballeros que se movían a través de las figuras de una contradanza. Flores de primavera, masas de lilas blancas y rosas tempranas, adornaban cada superficie, su fragancia ascendiendo incluso hasta su sombrío punto de observación, llevando consigo los aromas mezclados de perfumes caros, cera de abejas y champán. Los dedos de Clara se apretaron en el liso pasamanos de madera mientras observaba. Su vestido gris, sencillo, de cuello alto y absolutamente insignificante, pareciendo absorber las sombras a su alrededor hasta que se convirtió en poco más que un fantasma que rondaba los márgenes de un mundo que no tenía lugar para damas empobrecidas de 26 años, sin fortuna, sin conexiones y sin más perspectivas que un puesto como dama de compañía de la amable pero socialmente consciente Lady Georgiana Sinclair. No debería haber estado observando en absoluto. Lady Georgiana se había retirado 1 hora antes con un dolor de cabeza, liberando a Clara de sus deberes, y la corrección dictaba que Clara debería haber ido directamente a sus alojamientos. Sin embargo, algo la había atraído hasta aquí, un anhelo terrible que no podía suprimir del todo a pesar de 8 años de entrenarse para no esperar nada, no desear nada, para contentarse con una utilidad invisible. Su mirada lo encontró sin intención consciente, como ya lo había hecho 3 veces esa noche. Alexander Pembroke, duque de Thornfield, se movía a través del baile con la elegancia aburrida de un hombre que cumple con obligaciones tediosas, su atuendo formal negro en marcado contraste con el despliegue de pavo real a su alrededor, su cabello oscuro atrapando la luz de las velas al girar. Incluso desde esa distancia, Clara podía ver el vacío cortés en su expresión mientras acompañaba a la señorita Sophia Langley a través de los pasos, luego a Lady Caroline Montague y luego a otra joven dama cuyo nombre Clara no conocía. Era apuesto a la manera de una estatua de mármol, remoto y perfecto y completamente intocable, perteneciente a una esfera tan por encima de la suya que observarlo se sentía como estar en la tierra y estudiar las estrellas. 2 sirvientas pasaron detrás de ellas. Ella, sus susurros llevándose claramente en el hueco cerrado de la escalera. Una dijo algo sobre que las damas de compañía no eran mejores de lo que debían ser, merodeando donde no se las quería, y la otra se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Clara no se inmutó. Había aprendido a no inmutarse. Se permitió una última mirada a la belleza imposible de abajo, al mundo que nunca sería suyo, al duque que nunca sabría que ella existía. Entonces Clara recogió sus faldas grises y se preparó para retirarse a la oscuridad donde pertenecía, donde las mujeres como ella siempre pertenecían, pero algo la hizo detenerse. Un fragmento tonto y obstinado de esperanza que aún no había logrado matar. Un momento más. Solo uno más. Alexander Pembroke había desarrollado, a lo largo de 32 años y de llevar un ducado desde los 24 años, una habilidad particular para parecer ocupado en obligaciones sociales mientras su mente vagaba a leguas de distancia,
y esa noche había perfeccionado este arte a lo largo de 2 horas de bailar con jóvenes damas cuyos nombres no recordaría a la mañana siguiente, cuyas ansiosas sonrisas se fusionaban en una única máscara de ambición matrimonial. Se movía a través de las figuras de otra contradanza con la precisión aburrida de un hombre que cumple un deber, su mano guiando a la señorita Sophia Langley en un giro, su expresión fija en una amabilidad cortés que ocultaba el profundo tedio que amenazaba con asfixiarlo bajo el peso de 1000 velas y el empalagoso perfume de las flores de primavera acumuladas a lo largo de cada pared. Su amigo Richard estaba al borde de la pista, observando con una diversión que a Alexander le resultaba irritante, y Alexander hizo una nota mental para marcharse en el próximo cuarto de hora, para escapar de vuelta a su estudio donde al menos los contratos y la correspondencia que le esperaban servían a algún propósito más allá de la perpetuación de un ritual vacío. Entonces algo captó su atención, un parpadeo de movimiento en su visión periférica que atrajo su mirada hacia arriba, hacia la sombría escalera de servicio que serpenteaba a lo largo de la pared este del salón de baile. Al principio no vio nada más que oscuridad puntuada por el tenue resplandor de una sola vela en el rellano, pero luego la luz cambió y la vislumbró, una figura de gris de pie, inmóvil en las sombras, su rostro pálido en la oscuridad, su postura sugiriendo tanto anhelo como resignación. Observaba a los bailarines de abajo con una intensidad que transformaba la observación en algo cercano al hambre, pero no había nada codicioso en su expresión, nada calculador, solo una melancolía que le pareció profundamente triste. Alexander perdió un paso en el baile, recuperándose con la suficiente suavidad como para que la señorita Langley no notara nada, pero su atención se había fracturado por completo. La mujer en la escalera no estaba bailando, ni siquiera estaba presente de ninguna manera que importara a la brillante asamblea de abajo, pero algo en la forma en que estaba allí, la forma en que se mantenía con dignidad a pesar de su evidente exclusión, lo cautivó por completo. No era hermosa según los exigentes estándares de la sociedad. Podía ver incluso desde esta distancia sus rasgos demasiado fuertes, su figura demasiado esbelta, su edad claramente más allá del primer rubor de la juventud. Pero había algo en su porte que sugería una vida interior mucho más rica que cualquier cosa que se exhibiera en el salón de baile. Observó cómo levantaba una mano hacia el pasamanos. Sus dedos pálidos contra la madera oscura, observó cómo comenzaba a darse la vuelta como preparándose para retirarse a sombras más profundas. Sin pensarlo conscientemente, Alexander se encontró concluyendo el baile con una prisa conveniente, haciendo una reverencia a la señorita Langley y dirigiéndose hacia Richard con un propósito que agudizaba sus movimientos. Richard levantó una ceja al verlo acercarse, señalando con su copa de champán hacia la escalera y diciendo algo despectivo sobre los sirvientes que se demoraban donde no debían, sobre las damas de compañía y los parientes pobres que deberían tener más cuidado de no mirar boquiabiertos a sus superiores. Alexander sintió un inesperado destello de irritación ante la crueldad casual de su amigo, ante la facilidad con que Richard descartaba a alguien a quien ni siquiera había visto realmente. Su mirada volvió a la escalera justo cuando la mujer pareció sentir que había sido observada, justo cuando la alarma cruzó sus facciones y retrocedió hacia las sombras. La orquesta cambió a las primeras notas de un vals, esa escandalosa importación de Viena que todavía hacía fruncir el ceño a las matronas y sonrojar a las jóvenes damas, y Alexander tomó una decisión que lo sorprendió por su inmediatez. Cruzó la pista con zancadas deliberadas, ignorando el intento de Lady Caroline Montague de llamar su atención, sus ojos fijos en la escalera oscurecida y la figura gris que se retiraba a la sombra. Y en ese momento, algo en el tedioso patrón de su existencia se resquebrajó para revelar la posibilidad de algo que aún no podía nombrar, pero que de repente, desesperadamente, quería descubrir.
Alexander Pembroke había abandonado a sus parejas de baile antes, se había excusado de conversaciones tediosas con facilidad practicada, pero nunca antes se había alejado simplemente de una joven dama a mitad de un vals con el tipo de propósito singular que ahora lo impulsaba a través del salón de baile, a través de los grupos de invitados conmocionados, hacia la puerta sombría que conducía a los pasillos de servicio donde la mujer de gris había desaparecido. Oyó a Richard llamarlo, oyó los susurros que se elevaban como una ola detrás de él, pero estos sonidos pertenecían a un mundo que de repente se había vuelto irrelevante en comparación con la urgencia que lo impulsaba hacia el corredor tenuemente iluminado que olía a cera de abejas y madera vieja y los débiles rastros de hierbas de cocina que subían desde abajo. El pasillo era estrecho y utilitario, sus paredes de yeso desnudo en lugar de seda, sus suelos de madera sencilla en lugar de mármol pulido, y Alexander tuvo que detenerse para que sus ojos se acostumbraran a la penumbra después de la brillante luz de las velas del salón, escuchando en busca de pasos, del susurro de faldas, de cualquier indicación de en qué dirección había huido. La encontró en una pequeña antesala junto al pasillo principal, un espacio claramente designado para reparaciones de última hora en vestidos y peinados, donde Lady Georgiana Sinclair estaba sentada ante un modesto espejo mientras la mujer de gris se arrodillaba a su lado, con alfileres entre los labios mientras trabajaba para reparar un volante roto en el vestido de seda rosa de Georgiana. Ambas mujeres levantaron la vista a su entrada, la expresión de Georgiana cambiando rápidamente de sorpresa a alarma y a confusión, el rostro de la dama de compañía perdiendo todo color mientras se ponía de pie rápidamente, los alfileres esparciéndose por el suelo con pequeños sonidos metálicos que parecían anormalmente fuertes en el repentino silencio. Alexander sabía que debería disculparse por la intrusión, que debería retirarse y enviar a una doncella para que lo anunciara correctamente, que debería seguir cualquiera de los 1000 protocolos que gobernaban tales momentos. Pero en cambio se encontró de pie en la puerta mirando a la mujer de gris con una intensidad que rozaba la mala educación, captando detalles que no había podido discernir desde el otro lado del salón. La inteligencia en sus ojos grises, la fuerza en sus rasgos, la dignidad en su porte a pesar de su evidente angustia. Georgiana balbuceó algo sobre el duque de Thornfield. Comenzó a levantarse a pesar de su vestido roto, pero Alexander levantó una mano para detenerla, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía al solicitar una presentación de su dama de compañía, y Georgiana, nerviosa y claramente desconcertada, obedeció con el tipo de obediencia automática que el rango ducal comandaba, sus palabras tropezando unas con otras mientras presentaba a la señorita Clara Whitmore, su querida compañera durante los últimos 3 años. Clara se hundió en una reverencia que sugería años de entrenamiento en comportamiento, sus ojos bajos, sus manos temblando ligeramente donde agarraban sus faldas grises, y Alexander se sintió absurdamente irritado por su sumisión, por su retirada a una invisibilidad adecuada, por su negativa a encontrar su mirada con la misma intensidad directa que había vislumbrado cuando observaba desde las escaleras. Se escuchó a sí mismo diciendo palabras que no había planeado, su petición de que la señorita Whitmore le honrara con el siguiente baile, y la conmoción que transformó los rostros de ambas mujeres podría haber sido divertida en otras circunstancias. Las protestas de Clara sobre la corrección y su posición emergiendo en una voz baja y cultivada que confirmó su sospecha de orígenes nobles caídos en tiempos difíciles. Alexander desestimó sus objeciones con una certeza que lo sorprendió incluso a él mismo, su declaración de que no veía ninguna incorrección en bailar con una dama cortando su resistencia, incluso mientras la expresión de Georgiana cambiaba de conmoción a preocupación y a algo cercano al miedo por la reputación de su compañera. Pero Alexander ya estaba extendiendo su mano, ya esperando con una paciencia que no era paciencia en absoluto,
sino más bien determinación transformada en quietud, y después de un momento que se extendió hasta la eternidad, Clara colocó sus dedos temblorosos en su palma y se dejó llevar desde la antesala, a través del pasillo, hacia el brillo deslumbrante del salón de baile donde el vals todavía sonaba, y todos los ojos se volvieron hacia ellos cuando emergieron de las sombras. El salón de baile se había transformado en los segundos desde que Alexander condujo a Clara a la pista pulida, la multitud parlanchina cayendo en un silencio tan completo que Clara podía oír el susurro de sus faldas grises contra la madera, podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos con una violencia que amenazaba con abrumarla, y ella había bailado antes, por supuesto, en los años previos a la muerte de su padre, cuando había sido la señorita Whitmore de Whitmore Hall en lugar de Clara, la compañera invisible, pero nunca un vals, nunca esta escandalosa intimidad donde la mano de un caballero descansaba en su cintura y sus propios dedos temblorosos yacían sobre su hombro y sus cuerpos se movían en una sincronización que se sentía peligrosa, emocionantemente impropia. La mano de Alexander estaba cálida a través de la fina tela de su vestido, su toque firme pero gentil mientras la guiaba en los primeros pasos, y Clara tropezó ligeramente, su inexperiencia evidente. Pero él se ajustó suavemente, sus ojos grises encontrando los de ella, con una expresión que no contenía juicio, solo aliento, y algo más que no se atrevía a nombrar. Le preguntó en voz baja, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla bajo la melodía de violín que los envolvía como vino meloso. ¿Por qué había estado observando desde las escaleras? ¿Por qué se escondía en las sombras cuando tan claramente amaba la música? Y Clara se encontró respondiendo con una honestidad que la sorprendió, explicando en frases entrecortadas sobre las damas de compañía que conocen su lugar, sobre la invisibilidad que era tanto una carga como una protección, sobre cómo era más fácil observar la vida desde los márgenes que arriesgarse al dolor de participar y que le recordaran todo lo que había perdido. La respuesta de Alexander destrozó su cuidadosa resignación con palabras que no había esperado, su observación de que su posición no disminuía su valía, que la inteligencia y la gracia no eran provincia exclusiva de damas con fortunas y pedigríes, que la había notado en las escaleras, precisamente porque observaba con los ojos de alguien que realmente veía en lugar de simplemente mirar, alguien que entendía la belleza y anhelaba la conexión en lugar de simplemente buscar una ventaja. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y las contuvo ferozmente, su cuerpo moviéndose ahora con menos torpeza mientras comenzaba a confiar en su guía, mientras se permitía sentir la extraordinaria intimidad del vals, su mano en la cintura ardiendo como una marca a través de la lana gris, sus dedos entrelazados con los de ella en una conexión que parecía transmitir más de lo que cualquier palabra podría expresar. Le preguntó, su voz apenas un susurro, ¿por qué la había buscado? ¿Por qué un duque abandonaría sus obligaciones para bailar con una nadie? Y él le dijo con una simplicidad devastadora que ella no era una nadie, que en 2 horas de bailar con jóvenes damas elegibles no había encontrado un solo momento genuino hasta que vio su rostro a la luz de las velas en las escaleras, que algo en su expresión de anhelo mezclado con dignidad le había parecido profundamente real en un mundo de artificio ensayado. Clara comenzó en ese momento a verlo no como el duque de Thornfield, no como el soltero más codiciado de Londres, no como una figura de distancia imposible, sino como Alexander, un hombre que parecía tan cansado de la pretensión como ella, cuyo aburrimiento había presenciado desde su escondite, cuyos ojos albergaban soledad bajo su reserva aristocrática. La música creció hacia su conclusión. Sus pasos se ralentizaron, y Alexander sostuvo su mirada mientras decía suavemente que este no sería su último baile, una promesa que resonó a través de su cuerpo como una campana. El vals terminó.
El silencio se estrelló sobre ellos de nuevo. Y Alexander hizo una reverencia con perfecta formalidad, mientras Clara hacía una genuflexión con las rodillas temblorosas, y luego él la estaba escoltando de vuelta a donde Georgiana estaba de pie con una expresión de horror y fascinación mezclados, y mientras Clara tomaba su lugar detrás de la silla de su empleadora, escuchó el chismorreo estallar a su alrededor como fuego de cañón, la voz de Lady Caroline Montague elevándose por encima de las demás, en una especulación ácida sobre compañeras desesperadas y caprichos ducales incomprensibles. Pero Clara apenas escuchó nada de eso, porque las palabras de Alexander seguían resonando en su mente, porque por primera vez en 8 años desde la muerte de su padre se sintió vista, verdaderamente vista, y esa peligrosa, imposible esperanza que había intentado reprimir con tanto esfuerzo se desplegaba en su pecho como flores de primavera abriéndose paso a través de la tierra helada. El carruaje que transportaba a Clara y a Lady Georgiana Sinclair por las calles iluminadas por faroles de Londres se movía a través de un mundo transformado, o quizás era la propia Clara quien se había transformado en el espacio de un solo vals, haciendo que la ruta familiar desde Mayfair hasta la modesta casa de Georgiana en Bloomsbury pareciera un viaje por territorio extranjero, donde cada sombra tenía un nuevo significado, y cada farol de gas ardía con un brillo casi doloroso. Georgiana estaba sentada frente a ella en el pequeño compartimento, su vestido de seda rosa ahora debidamente reparado, su rostro preocupado a la luz parpadeante que entraba por las ventanillas del carruaje mientras pasaban junto a las farolas y las ventanas iluminadas de las grandes casas que aún ardían con fiestas y jolgorio, y hablaba en los tonos suaves pero preocupados que empleaba al discutir asuntos difíciles, explicando que aunque el duque de Thornfield era ciertamente un caballero honorable, sus atenciones hacia una dama de compañía debían entenderse como una aberración momentánea, un impulso amable quizás, o posiblemente simple curiosidad por alguien fuera de su esfera habitual, pero nada que pudiera o debiera fomentarse porque la realidad de la posición de Clara era precaria en el mejor de los casos, dependiente por completo de la buena voluntad de Georgiana y de la continua tolerancia de la familia de Georgiana, que proporcionaba los modestos ingresos que le permitían mantener incluso esta pequeña casa y emplear a una compañera. Clara escuchaba con la parte de su mente que había aprendido durante 8 años a ser práctica, a aceptar la realidad, a protegerse de la esperanza, mientras otra parte volvía obsesivamente a la sensación de la mano de Alexander en su cintura, a la intensidad en sus ojos grises cuando le dijo que no era una nadie, a la promesa implícita en sus palabras de que este no sería su último baile, y se oyó asegurar a Georgiana que lo entendía completamente, que no tenía expectativas de ningún tipo, que conocía su lugar y no presumiría más allá de él, incluso mientras algo salvaje y desesperado en su pecho gritaba contra estas sensatas palabras. El carruaje llegó a la estrecha casa con su pintura descascarada y su modesta fachada, tan diferente de los grandes establecimientos que habían dejado atrás, y Clara ayudó a Georgiana a descender, recogió los chales y los bolsos, realizó todos los pequeños servicios que componían su existencia diaria, y dentro de la casa la señora Eleanor Ashford esperaba en el pequeño vestíbulo, ostensiblemente para asegurarse de que todo estuviera bien, pero en realidad, sospechaba Clara, porque el ama de llaves le tenía cariño y se preocupaba por su bienestar con una inquietud casi maternal, y los ojos de Eleanor se encontraron con los de Clara, con una calidez cómplice que sugería que ya se había enterado de los extraordinarios acontecimientos de la noche, a través de esa misteriosa red por la cual los sirvientes siempre sabían todo antes de que sus empleadores pensaran en contárselo. Clara ayudó a Georgiana a prepararse para dormir. Desatando sus corsés, desprendiendo su elaborado peinado, escuchando sus continuas y suaves advertencias sobre la atención ducal, tan fugaz como incomprensible, y finalmente subió las estrechas escaleras,
hasta su pequeña habitación en el ático, un espacio apenas lo suficientemente grande para una cama estrecha, un lavabo, una sola silla y un baúl que contenía todas sus posesiones terrenales. El contraste entre esta escasa cámara y el brillante salón de baile que había dejado tan agudo que le dolía el pecho con algo entre el duelo y la furia por la injusticia de un mundo que medía el valor en guineas y pedigrí. Se desvistió a la luz de una sola vela, su vestido gris pareciendo aún más raído y gastado a la luz íntima, e intentó con toda su considerable disciplina ser racional, recordar que tenía 26 años sin fortuna, sin familia, sin perspectivas, que su padre había muerto hacía 8 años dejando nada más que deudas después de la traición de su socio comercial, que había tenido la suerte de asegurar su puesto con Georgiana después de 2 años de situaciones mucho peores en hogares donde las compañeras eran tratadas poco mejor que sirvientas, que esperar algo más que esta pequeña seguridad era una locura. Pero mientras finalmente apagaba la vela y yacía en la oscuridad, todavía podía sentir la huella del toque de Alexander ardiendo a través de su piel. Y a pesar de cada argumento razonable que construía, una esperanza imposible florecía dentro de ella, como rosas abriéndose paso a través de la piedra. Clara se despertó la mañana del 16 de abril con la pálida luz del sol filtrándose a través de la pequeña ventana de su habitación en el ático. Los acontecimientos de la noche anterior pareciendo casi oníricos en su improbabilidad, y se levantó a su habitual hora temprana para comenzar las rutinas familiares que estructuraban sus días, lavándose la cara en el agua fría de la jarra de su lavabo, vistiéndose con una sencilla muselina marrón que atestiguaba muchos remiendos cuidadosos, descendiendo las estrechas escaleras para ayudar a Eleanor a preparar la bandeja del desayuno de Lady Georgiana con su cuidadosa disposición de té, tostadas y mermelada de fresa. Eleanor la observaba con ojos cómplices que contenían preguntas que el ama de llaves era demasiado diplomática para expresar directamente, aunque sí comentó mientras cortaba el pan que la casa había sido tema de discusión entre el personal de las casas vecinas. Y Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza, incluso mientras aseguraba a Eleanor que el extraordinario incidente de la noche anterior era meramente un momento de amabilidad de un caballero demasiado bien educado para dejar a nadie en una posición incómoda. Nada más, y ciertamente nada que se repetiría. Llevaba la bandeja de Georgiana subiendo las escaleras principales cuando llamaron a la puerta principal. Un golpe inusualmente fuerte y oficial para la hora temprana, y se detuvo en el rellano mientras el joven lacayo respondía para revelar a un mensajero con librea que portaba un arreglo de rosas blancas tan masivo que parecía llenar el estrecho vestíbulo de flores, sus pétalos perfectos e inmaculados. Su fragancia llenando la modesta casa con un perfume que hablaba de cultivo en invernadero y un gasto mucho más allá de lo común incluso entre las familias adineradas a las que Clara había servido. El lacayo se quedó paralizado por la conmoción hasta que Eleanor se apresuró a aceptar las flores, y Clara permaneció congelada en las escaleras mientras el mensajero presentaba una tarjeta, su librea marcándolo como sirviente de una casa ducal, y la voz de Eleanor se escuchó claramente mientras leía en voz alta la simple inscripción escrita con una audaz letra masculina. Para la dama de la escalera. La casa estalló en un caos apenas reprimido, la pinche de cocina abandonando su trabajo para mirar las rosas, la cocinera saliendo de la cocina con las manos cubiertas de harina. El rostro de Eleanor pasando por expresiones de deleite y preocupación mientras miraba hacia donde Clara estaba de pie, aferrando la bandeja del desayuno como un escudo, y entonces la propia Georgiana apareció en su bata de casa, atraída por la conmoción, sus ojos abriéndose de par en par al contemplar el extravagante despliegue. Clara descendió lentamente y dejó la bandeja a un lado, sus manos temblando mientras aceptaba la tarjeta de Eleanor, el pesado papel siendo otra marca de calidad y gasto,
y Georgiana la llevó rápidamente a la pequeña sala de estar, lejos de los ávidos ojos de los sirvientes, cerrando la puerta con un clic decisivo antes de volverse hacia Clara con una expresión de profunda preocupación. Habló con suavidad, pero con firmeza sobre el peligro de alentar el fugaz interés de un duque, citando la historia aleccionadora de una dama de compañía en la casa de su prima, cuya posición se había arruinado por atenciones similares de un caballero, cómo la mujer había sido despedida cuando el caballero inevitablemente siguió adelante, dejada con una reputación empañada e incapaz de asegurar otro puesto respetable, y Clara escuchó con la parte de ella que entendía la sabiduría de estas advertencias, incluso mientras otra parte se aferraba a la tarjeta con el mensaje de Alexander y se negaba a soltarla. Georgiana le arrancó a Clara la promesa de que no respondería a este gesto, de que lo trataría como el breve capricho que seguramente era, y Clara dio su palabra aunque las sílabas se sentían como piedras en su boca. Y luego Eleanor estaba arreglando las rosas en cada jarrón disponible y colocando el arreglo más grande en la habitación de Clara, a pesar de sus protestas, y Clara se encontró sola con las flores a la luz de la tarde, extendiendo la mano para tocar los pétalos de terciopelo con dedos que recordaban el calor de la mano de Alexander en su cintura, mientras a varias millas de distancia, en su gran casa, Alexander se sentaba en su escritorio, dando instrucciones a su secretario con una expresión de calmada determinación que hizo que su amigo Richard, que había llegado para advertirle sobre el escándalo, se diera cuenta con creciente alarma de que el duque de Thornfield no estaba participando en un capricho momentáneo, sino que se estaba embarcando en un cortejo que desafiaría todas las expectativas de la sociedad. La tarde del 18 de abril llegó con esa cualidad particular de la luz primaveral que transforma el Hyde Park de Londres en algo casi pastoral, el tierno verde de las hojas nuevas capturando el sol como si estuviera decidido a demostrar que la belleza podía existir incluso en el corazón de una ciudad construida sobre el comercio y la jerarquía, y Lady Georgiana Sinclair había decidido que su anciana tía Matilda necesitaba aire fresco y un cambio de escenario de los sofocantes confines de la casa, lo que significaba que Clara se encontraba empujando la silla de ruedas por los anchos caminos de grava, mientras Georgiana caminaba a su lado llevando una sombrilla y comentando sobre el inusual calor del clima. Clara había pasado los 2 días desde que llegaron las rosas blancas en un estado de cuidadosa disciplina, negándose a permitirse pensar en el recuerdo de los ojos grises de Alexander o en la sensación de su mano en su cintura, recordándose a cada hora que los duques no cortejan a compañeras sin un céntimo por muy amablemente que se comporten en un momento de impulso, y casi había logrado restaurar su habitual equilibrio resignado cuando levantó la vista de maniobrar la silla de ruedas alrededor de un grupo de niñeras con sus pequeños a cargo para ver al propio Alexander Pembroke caminando hacia ellas por el mismo camino con Lord Richard Hastings a su lado. El encuentro parecía completamente accidental, un encuentro casual del tipo que ocurría con frecuencia en las horas de moda cuando toda la sociedad paseaba por el parque, pero algo en la forma en que la expresión de Alexander cambió cuando las vio, una cierta satisfacción en sus ojos, hizo que Clara sospechara que esta reunión era cualquier cosa menos una coincidencia, y su sospecha se confirmó cuando Georgiana murmuró en voz baja que el duque debía haber descubierto su ruta habitual de paseo. Alexander se acercó con perfecta corrección, haciendo una reverencia a Georgiana y solicitando permiso para caminar junto a su grupo, y Georgiana difícilmente podía rechazar tal petición de un hombre de su rango, aunque Clara vio la preocupación en sus ojos mientras concedía el permiso, y luego Richard estaba entablando conversación con Georgiana sobre algún conocido mutuo, mientras Alexander se posicionaba al otro lado de la silla de ruedas donde Clara continuaba empujando, su alta figura ajustando su paso a su ritmo más lento. No habló de inmediato, pareciendo contento de caminar en silencio mientras la tía Matilda dormitaba en su silla
y emitía pequeños ronquidos que habrían sido mortificantes si la anciana hubiera estado lo suficientemente consciente para escucharlos, y Clara mantuvo sus ojos fijos en el camino por delante, agudamente consciente de la presencia de Alexander a su lado, de la forma en que los miembros de la sociedad que pasaban se giraban para mirar la curiosa escena de un duque caminando con una dama de compañía en lugar de con la dama a la que servía. Cuando finalmente habló, su voz era lo suficientemente baja como para que solo Clara pudiera oír, y le preguntó sobre su educación, dónde había aprendido a leer tan extensamente. Y Clara se encontró respondiendo con cuidado que su padre había sido un caballero de medios modestos, pero de considerable erudición, que había creído que las hijas merecían la misma formación intelectual que los hijos, y que había sido instruida junto a su hermano, hasta que la muerte de éste por fiebre a los 10 años la había dejado como hija única. Alexander escuchó con una atención que parecía casi feroz en su enfoque, y luego mencionó una novela que ella había notado en la mesita auxiliar del salón de Georgiana, hacía 3 días cuando él había visitado, preguntando si la había leído, y Clara se dio cuenta con una conmoción que se movió a través de su pecho, como calor que él había estado observando su entorno lo suficientemente de cerca como para notar qué libros la rodeaban. La noche del 20 de abril llegó con esa peculiar mezcla de anticipación y temor que Clara había llegado a asociar con cualquier evento que la llevara más allá de los límites seguros de la casa de Lady Georgiana, y se vistió con su mejor vestido, una sencilla creación de muselina azul pálido que Georgiana le había pasado después de una sola temporada, la tela aún fina, aunque el estilo estaba 2 años anticuado, y estudió su reflejo en el pequeño espejo sobre su lavabo con el ojo crítico de alguien que sabía exactamente cómo se compararía con los demás invitados en la cena de Lady Beatrice Thornhill. La residencia misma le quitó el aliento a Clara cuando su carruaje se detuvo frente a ella, una elegante casa en una plaza de moda que hablaba de riqueza manejada con gusto en lugar de ostentación. Y la propia Lady Beatrice los recibió en el vestíbulo con una calidez que parecía completamente genuina, su mano aferrándola de Clara por un momento más de lo que la cortesía requería mientras sus ojos, tan parecidos a los de su hermano en sus claras profundidades grises, transmitían una bienvenida que hizo que la garganta de Clara se apretara con una emoción inesperada. La cena resultó ser íntima como Alexander había prometido, solo 12 invitados dispuestos alrededor de una mesa que brillaba con plata y cristal, y Clara sintió que su ansiedad aumentaba cuando reconoció a Lady Caroline Montague entre los comensales, los agudos rasgos de esa mujer adoptando una expresión de sorpresa que estaba claramente actuada para beneficio de la sala cuando notó la presencia de Clara. Pero la disposición de los asientos envió un mensaje que ni siquiera Lady Caroline podía malinterpretar, pues Clara se encontró colocada no en la posición de insignificancia que las damas de compañía solían ocupar, sino sentada donde se sentaría una dama de importancia, con el propio Alexander frente a ella y un distinguido erudito a su derecha, que la involucró de inmediato en una conversación sobre los proyectos de ley de reforma agrícola que se debatían actualmente en el Parlamento. Clara había leído extensamente sobre el tema en los periódicos que Georgiana le pasaba, y se encontró hablando con una confianza que crecía a medida que el caballero escuchaba con respeto, y cuando la conversación se amplió para incluir la discusión sobre la arquitectura gótica y luego sobre la nueva poesía de Lord Byron, Clara contribuyó con observaciones que obtuvieron asentimientos de aprobación de varios invitados y una mirada de orgullo indisimulado de Alexander que hizo que su pulso se acelerara. Lady Caroline intentó 2 veces redirigir la conversación hacia chismes sobre conocidos mutuos, y 2 veces Alexander desvió suavemente la discusión hacia asuntos sustantivos, pero cuando Caroline hizo un comentario mordaz sobre lo sorprendente que era encontrar tal erudición en lugares inesperados, la respuesta de Alexander fue directa y cortante. Su voz se escuchó claramente mientras afirmaba que la inteligencia
no reconocía límites de nacimiento o fortuna y que encontraba las mentes estrechas mucho más sorprendentes que las educadas, independientemente de sus orígenes. El silencio que siguió fue roto por la risa ligera de Lady Beatrice y su acuerdo con el sentimiento de su hermano, y Clara sintió que la atención de la sala cambiaba de alguna manera indefinible, como si Alexander hubiera trazado una línea que los invitados ahora debían elegir si cruzar. Después de la cena, Lady Beatrice pidió música, y Clara se encontró en el pianoforte con la partitura de una sonata de Mozart que había aprendido años atrás en casa de su padre, sus dedos encontrando las notas con solo una ligera vacilación, mientras Alexander estaba de pie a su lado, pasando las páginas, y cuando sus manos se rozaron durante un intercambio de hojas, el contacto envió tal calor a través del cuerpo de Clara que casi se pierde la entrada al siguiente pasaje. Él se inclinó cerca bajo el pretexto de examinar la música y susurró una petición para visitarla formalmente, con intenciones de cortejo declaradas, y la respuesta de Clara llegó en una voz igualmente baja, recordándole la imposibilidad de tal arreglo, pero su respuesta, entregada mientras sus dedos cubrían deliberadamente los de ella sobre las teclas de marfil por un momento suspendido, fue que nada era imposible si dos personas estaban lo suficientemente decididas, y las manos de Clara temblaron tanto que tuvo que dejar de tocar y alegar fatiga. La mañana del 25 de abril llegó con cielos tan claros y azules que parecían prometer que el mundo podría, en efecto, contener más posibilidades de las que la experiencia de Clara le había enseñado a esperar. Y se despertó en su pequeña habitación del ático para encontrar la luz del sol entrando a raudales por la única ventana con una intensidad que se sentía casi como una bendición, aunque se reprendió a sí misma por tal pensamiento fantasioso mientras se vestía con su habitual vestido gris de mañana y descendía para ayudar a Eleanor a preparar la bandeja del desayuno de Lady Georgiana. La casa se había asentado en un nuevo y peculiar ritmo durante los 5 días transcurridos desde la cena de Lady Beatrice, un ritmo dictado por el asombroso hecho de que Alexander Pembroke, duque de Thornfield, había establecido un patrón de visitas matutinas que lo llevaban a la modesta casa de Georgiana con una regularidad que sugería intención en lugar de una ociosa cortesía social, y hoy marcaría su 5ª visita consecutiva, un hecho que Eleanor mencionó con una mirada significativa mientras arreglaba las cosas del té en la bandeja, mientras Clara cortaba pan con manos que temblaban ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Cuando Alexander llegó precisamente a las 11 en punto, admitido por el lacayo que ya no parecía sorprendido por la presencia ducal en su puerta, Clara estaba sentada en el salón con Georgiana, trabajando en un bordado que no tenía un interés genuino en completar, y sintió, más que vio, que los ojos de Alexander la encontraron inmediatamente a su entrada, esa familiar intensidad de su atención haciéndola agudamente consciente de cada detalle de su apariencia y entorno. Las visitas ya habían desarrollado su propia coreografía, con Alexander ostensiblemente presentando sus respetos a Georgiana mientras se posicionaba donde su conversación incluiría naturalmente a Clara, y Georgiana había pasado del shock, a través de la preocupación, a una especie de aceptación perpleja de esta interrupción en el orden normal de su casa, aunque Clara a veces sorprendía a su empleadora observando las interacciones con una expresión que mezclaba preocupación con algo que parecía casi una esperanza vicaria. La conversación de esta mañana comenzó con la política, Alexander solicitando las opiniones de Georgiana sobre la reciente legislación relativa al socorro de los pobres antes de volverse hacia Clara, con una pregunta sobre las prácticas agrícolas que había mencionado durante su encuentro en el parque. Y Clara se encontró hablando con creciente facilidad sobre la rotación de cultivos y el arrendamiento de tierras, el interés de su padre en los métodos modernos habiéndole dado un conocimiento que pocas damas de cualquier estatus poseían. La discusión evolucionó naturalmente hacia un debate sobre la educación,
Y cuando Clara sugirió que las mentes de las mujeres eran capaces del mismo entrenamiento intelectual riguroso que las de los hombres si se les daba la oportunidad, Alexander estuvo de acuerdo con tanto entusiasmo que se inclinó hacia adelante en su silla, su té olvidado en la mesita auxiliar, y preguntó qué materias enseñaría si tuviera los medios para establecer una escuela para niñas, y la respuesta de Clara sobre matemáticas, filosofía natural y lenguas clásicas lo impulsó a declarar que tal escuela produciría mujeres de genuina sustancia en lugar de los logros decorativos que pasaban por educación femenina en la mayoría de los círculos. Georgiana interrumpió con suave humor diciendo que se estaban volviendo bastante revolucionarios en sus sentimientos. Y Alexander se rió, pero sus ojos permanecieron en Clara, mientras decía que la verdadera revolución sería reconocer el mérito donde quiera que existiera, independientemente del sexo o la posición, y Clara sintió que el calor subía a sus mejillas por la forma en que sus palabras parecían llevar un significado más allá de su superficie. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que Clara no se atrevía a nombrar, y entonces Georgiana fue llamada por Eleanor para resolver algún asunto doméstico relacionado con las compras de la semana, su mirada de disculpa hacia Clara transmitiendo tanto permiso para permanecer como advertencia para observar la corrección, y de repente Clara se encontró a solas con Alexander por primera vez desde que le había susurrado al pianoforte 5 días antes. La tarde del 28 de abril encontró a Clara de pie en su acostumbrada posición detrás de la silla de Lady Georgiana en el concurrido salón de Lady Beaumont, donde el sol primaveral que entraba a raudales por las altas ventanas iluminaba una reunión de quizás 30 damas tomando el té y participando en el tipo de conversación que pasaba por entretenimiento vespertino entre aquellas que tenían tanto el ocio como la posición social que mantener. Y Clara había aprendido hace mucho tiempo a hacerse invisible en tales eventos, a convertirse simplemente en parte del mobiliario mientras Georgiana conversaba con sus iguales. La sala zumbaba con múltiples conversaciones, el tintineo de la porcelana y el susurro de la seda creando un telón de fondo para voces que subían y bajaban en patrones que Clara podía leer con la misma facilidad que un texto en una página, y había estado de pie así durante quizás 20 minutos cuando se dio cuenta de que una conversación particular cercana había cambiado de tono. La voz distintiva de Lady Caroline Montague se escuchaba claramente a pesar de su falsa dulzura, mientras hablaba con otras 2 mujeres sobre la incomprensible fascinación que ciertos caballeros de rango a veces desarrollaban por los objetos más inadecuados. Clara sintió que su espalda se tensaba al darse cuenta de que ella era el tema de discusión. Las palabras de Lady Caroline, cuidadosamente construidas para evitar nombrar directamente mientras se aseguraba de que todos los presentes entendieran exactamente a quién se refería. Especulaciones sobre naturalezas intrigantes y exhibiciones calculadas de falsa modestia y el peligro que representaba para las buenas familias cuando los don nadie intentaban elevarse por encima de sus estaciones apropiadas. Las otras damas hicieron murmullos que podrían haber sido de acuerdo o simplemente de reconocimiento cortés, y Clara se quedó congelada en su humillación, incapaz de moverse sin llamar más la atención, incapaz de defenderse sin crear una escena que solo confirmaría cada terrible cosa que se implicaba sobre su carácter e intenciones. La mano de Georgiana encontró la de Clara donde descansaba en el respaldo de la silla, un breve apretón de solidaridad que hizo que los ojos de Clara ardieran con lágrimas no derramadas, pero antes de que ninguna de las 2 pudiera decidir cómo retirarse de la reunión con dignidad intacta, una perturbación en la entrada del salón anunció una nueva llegada, y el corazón de Clara realizó alguna maniobra complicada en su pecho cuando vio a Alexander Pembroke de pie en la puerta, su altura y porte comandando atención inmediata, mientras la sala caía en un silencio sorprendido ante la vista sin precedentes de un duque asistiendo a una reunión vespertina de damas.
Sus ojos encontraron a Clara de inmediato, y sin pausa para saludos o sutilezas sociales, cruzó la habitación directamente hacia donde ella estaba de pie. La multitud abriéndose paso ante él mientras susurros conmocionados estallaban a su paso, y cuando llegó a ella hizo una reverencia con el mismo respeto que mostraría a una duquesa antes de solicitar su compañía para un paseo por el jardín. Lady Beaumont balbuceó algún permiso nervioso mientras Georgiana parecía dividida entre el pánico y el alivio, y Clara sintió todos los ojos de la sala ardiendo en su espalda mientras Alexander ofrecía su brazo, y no tuvo más opción que aceptar, su mano temblando visiblemente mientras la colocaba en su manga y le permitía guiarla a través del salón y salir por las puertas francesas hacia el jardín más allá, donde las rosas tempranas florecían en parterres bordeados por setos bajos que proporcionaban la ilusión de privacidad, mientras técnicamente permanecían a la vista de la casa. En el momento en que estuvieron lo suficientemente lejos de las puertas para hablar sin ser escuchados, Clara retiró su mano de su brazo y se volvió para enfrentarlo. Todo el miedo, la frustración y la desesperanza de su posición rompiendo de repente el cuidadoso control que había mantenido, su voz temblando mientras le decía que no podía seguir haciendo esto, que cada atención pública que le prestaba dañaba aún más la reputación de ambos, que ya la llamaban intrigante y cosas peores, que su familia nunca la aceptaría y que él llegaría a lamentar el escándalo que estaba creando, que su posición era imposible y se volvía más cada día. La mañana del 1 de mayo llegó gris y pesada con la amenaza de lluvia. El cielo plomizo pareciendo presionar sobre la modesta casa donde Clara estaba de pie junto a la ventana del comedor, viendo las gotas surcar el cristal, mientras detrás de ella la voz de Lady Georgiana temblaba con lágrimas mientras intentaba explicar la posición imposible en la que se encontraba, las cartas de su familia, esparcidas sobre la mesa como acusaciones hechas manifiestas en papel caro y escritura severa. Clara había sabido que algo andaba mal desde el momento en que descendió de su habitación del ático al amanecer para encontrar a Eleanor en la cocina con los ojos rojos y una expresión tensa. Había sentido el peso de la crisis incluso antes de que Georgiana la convocara para explicarle que su hermano y su esposa habían escrito en los términos más enérgicos posibles, exigiendo que Clara fuera despedida de inmediato, antes de que el escándalo de las incomprensibles atenciones del duque de Thornfield pudiera extenderse para manchar el nombre de toda la familia Sinclair, y su anciana tía había incluido una carta amenazando con cortar la pequeña asignación trimestral que marcaba la diferencia entre la pobreza distinguida de Georgiana y la privación real. Georgiana lloró abiertamente mientras le decía a Clara que no podía permitirse perder el apoyo de su familia, que su difunto esposo la había dejado con apenas lo suficiente para mantener las apariencias y que sin la contribución de su tía se vería obligada a alquilar la casa y retirarse a alguna cabaña en el campo, y Clara sintió que su corazón se rompía no por ella misma, sino por la genuina angustia en el rostro de su empleadora mientras se disculpaba una y otra vez por su debilidad, por su incapacidad para resistir la presión de su familia, por elegir su propia seguridad sobre el bienestar de Clara. Clara se movió de la ventana para tomar la mano de Georgiana y decirle con toda la convicción que pudo reunir que lo entendía completamente, que no era necesaria ninguna disculpa, que había sabido desde el momento en que Alexander le prestó atención por primera vez que aquello conduciría a consecuencias que no podía permitirse, y que comenzaría inmediatamente a buscar un nuevo puesto, aunque ambas sabían que las referencias serían difíciles dadas las circunstancias y que su nombre ahora era demasiado comentado en Londres para que cualquier casa respetable la contratara. Eleanor entró con té fresco y sus propias lágrimas apenas contenidas, y Clara sintió la extraña calma que a veces llega cuando la catástrofe temida finalmente ocurre y no queda nada por hacer más que soportarla con la dignidad que queda,
y subió a su pequeña habitación para comenzar a empacar sus pocas pertenencias en el baúl maltrecho que la había acompañado durante sus 4 años de empleo. Mientras doblaba su vestido gris de repuesto, sus camisones y el único chal bueno que poseía, Clara se obligó a escribir la nota que sabía que debía escribir. Su mano firme mientras la dirigía a Alexander en su residencia de Londres y escribía palabras que lo liberaban de cualquier sentido de obligación hacia ella, explicando que estaba agradecida por su amabilidad, pero que entendía que las barreras sociales entre ellos eran insuperables y que no sería la causa de más daño a su reputación o de distanciamiento de su familia, y le suplicó que la olvidara y cumpliera con los deberes que su posición exigía. Eleanor apareció en la puerta mientras Clara sellaba la nota y, sin palabras, extendió la mano para tomarla, alguna comunicación pasando entre las dos mujeres que no necesitaba discurso, y Clara supo que el ama de llaves se aseguraría de que fuera entregada a pesar de cualquier instrucción en contrario. Apenas 2 horas después, el sonido de un carruaje en la calle de abajo puso en alerta a las 3 mujeres, y cuando llamaron a la puerta, y Eleanor regresó para anunciar que el duque de Thornfield insistía en una audiencia, Clara sintió que el pánico surgía a través de su compostura, cuidadosamente mantenida, y se negó a bajar. No podía soportar verlo y mantener su resolución, así que permaneció en su habitación mientras Alexander hablaba con Georgiana en el salón de abajo. Lo que Clara no podía saber mientras apretaba el oído contra las escaleras del ático, tratando de escuchar el murmullo de voces de abajo, era que Alexander había recibido su nota 1 hora antes y había venido inmediatamente con una solución que preservaría el honor de todos. Y cuando Georgiana finalmente subió las escaleras para encontrar a Clara, apenas podía hablar por la conmoción al informar que Alexander había declarado su intención de casarse con Clara y solo había pedido tiempo suficiente para asegurar adecuadamente su independencia y manejar a su familia antes de hacer una oferta formal. Y le había asegurado a Georgiana que sacar a Clara de su empleo ahora resolvería en lugar de crear problemas, ya que le permitiría establecer a Clara en la casa de su hermana, donde podría ser chaperonada con perfecta respetabilidad mientras él arreglaba los asuntos. Clara se hundió en el escalón superior, exactamente como una vez había estado de pie en las escaleras de servicio viendo a Alexander bailar en un salón que parecía de otra vida en lugar de solo 16 días atrás. Y a través de la barandilla pudo verlo de pie en el vestíbulo mirando hacia arriba, aunque sabía que él no podía verla en las sombras, y su voz se escuchó claramente mientras le decía a Georgiana que tendría todo arreglado en un mes, que a Clara no le faltaría nada independientemente de lo que su familia decidiera hacer, que nunca había estado más seguro de nada en su vida, y Clara sintió el sabor salado y se dio cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro mientras lo veía partir con una última mirada hacia las escaleras, donde se escondía, y temblaba con una esperanza que ya no tenía fuerzas para resistir. La tarde del 3 de mayo encontró a Alexander de pie en el salón formal de Pembroke House, la imponente finca en el extremo oeste de Londres donde había pasado su infancia y donde su madre, la duquesa viuda, aún mantenía su residencia con toda la autoridad de su posición, y había solicitado esta reunión sabiendo que sería difícil, pero sin estar preparado para la fuerza completa del horror maternal que recibió su anuncio de su intención de casarse con Clara Whitmore. Su madre, todavía hermosa a los 52 años con hebras de plata en su cabello oscuro y el porte de una mujer que nunca había cuestionado su lugar en el orden natural de la sociedad, lo miró fijamente durante 10 segundos completos de silencio antes de comenzar un catálogo sistemático de todo lo que Clara carecía que hacía tal unión impensable, su voz elevándose con cada punto mientras detallaba la ausencia de un nacimiento apropiado, de fortuna, de conexiones familiares, de juventud, ya que Clara a los 26 años estaba prácticamente para vestir santos.
y Alexander se paró ante ella, sintiéndose como un niño de nuevo llamado a rendir cuentas por alguna transgresión, excepto que esta vez no tenía intención de ceder a una autoridad que de repente parecía arbitraria y cruel. Dejó que su madre agotara su furia inicial antes de responder con deliberada calma, hablando del carácter, la inteligencia y la gracia de Clara, describiendo la dignidad con la que soportaba el despido y el insulto, explicando que había encontrado en ella una compañera de mente y corazón como nunca había imaginado encontrar entre las jóvenes damas elegibles que le habían sido presentadas durante 10 temporadas, y le recordó a su madre que su propio padre se había casado por amor en contra de los deseos de su familia y lo había considerado la mejor decisión de su vida. El rostro de la viuda se suavizó brevemente ante la mención de su difunto esposo, antes de endurecerse de nuevo mientras informaba a Alexander que su padre había sido un segundo hijo sin título que considerar, sin grandes propiedades que preservar, sin deber a un linaje antiguo que exigía alianzas adecuadas, y el peso de esas expectativas presionó a Alexander mientras su madre continuaba hablando de deber y responsabilidad y del escándalo que mancharía permanentemente el nombre de Pembroke si insistía en esta locura. Alexander sintió que algo se desgarraba dentro de él mientras se encontraba entre el amor y la obligación, y su madre debió de sentir su vacilación porque aprovechó su ventaja con un ultimátum entregado en tonos que no permitían compromiso, diciéndole que debía elegir entre esta pasión inadecuada y el apoyo de su familia. Que si procedía a casarse con una compañera don nadie, su madre no recibiría a Clara y se aseguraría de que la mayor parte de la sociedad siguiera su ejemplo, creando un escándalo mucho peor que los susurros actuales, que aún podrían silenciarse si Alexander entraba en razón y dirigía sus atenciones hacia alguien apropiado. El salón se sentía sofocante, a pesar de sus techos altos y sus grandes ventanas, y Alexander se encontró mirando los jardines cuidados donde había jugado de niño bajo la mirada indulgente de su padre, y comprendió con súbita claridad que debía darle a Clara la opción en lugar de forzarla a una posición en la que el matrimonio con él significara una guerra social y un distanciamiento familiar, que primero debía asegurar su independencia para que ella pudiera rechazarlo si lo deseaba, en lugar de aceptar por desesperación. Su resolución se formó incluso mientras su corazón dolía al saber que restaurar la finca robada de su padre llevaría un tiempo que lamentaba, y le dijo a su madre en voz baja que no debatiría más el asunto, pero que tampoco abandonaría sus intenciones, y dejó Pembroke House con la advertencia de ella resonando en sus oídos sobre las consecuencias de desafiar tanto a la familia como a la sociedad. En su carruaje de regreso a su residencia de Londres, Alexander se sentó en el crepúsculo creciente y se permitió sentir todo el peso de lo que estaba eligiendo, la pérdida potencial de todo lo familiar luchando con el recuerdo del rostro de Clara cuando lo había mirado en el jardín y le había dicho que lamentaría su interés en ella. Y sus manos se cerraron en puños al pensar en ella, creyéndose indigna cuando en verdad poseía más nobleza genuina que la mitad de las damas tituladas de su conocimiento. Y su resolución se fortaleció en lugar de debilitarse mientras determinaba que le daría primero su independencia y después su corazón para que ella pudiera elegir libremente, sin la mancha de la obligación o la desesperación. La noche del 5 de mayo, encontró a Clara de pie junto a la ventana de la guardería en la elegante casa de Lady Beatrice Thornhill, observando a los faroleros hacer sus rondas por calles que parecían pertenecer a un mundo diferente al que ahora habitaba en este extraño estado suspendido entre el empleo y la incertidumbre, y había estado residiendo bajo el techo de Beatrice durante 4 días en una posición que desafiaba una definición fácil, ya que no era ni invitada ni sirvienta, sino algo intermedio, ayudando con los 3 hijos pequeños de Beatriz en una capacidad que se asemejaba a una institutriz,
pero sin la formalidad de un salario o un contrato. Beatrice había sido infaliblemente amable desde que recogió a Clara de la casa de Georgiana, con una calidez que parecía genuina en lugar de obligada, y le había explicado con admirable franqueza que su hermano estaba manejando asuntos legales que requerían tiempo y discreción, pero que Clara debía considerarse bienvenida por el tiempo que fuera necesario, y Clara había aceptado esta caridad porque no tenía otra alternativa y porque una parte de ella todavía esperaba, a pesar de todos los argumentos racionales en contra de tal insensatez. Los niños eran dulces y poco exigentes, 2 niñas de 7 y 5 años y un niño de 3. Y Clara encontró algo de consuelo en leerles, ayudarles con sus lecciones y jugar juegos sencillos en el jardín, pero los susurros del personal de la casa la seguían por los pasillos, especulaciones sobre el escandaloso interés del duque y si Clara era su amante en todo menos en el nombre, y ella soportaba su juicio con la misma dignidad que había aprendido a emplear contra insultos más crueles, aunque cada palabra susurrada se sentía como otro pequeño corte. Habían pasado 2 semanas desde que Alexander se había parado en el vestíbulo de Georgiana y había declarado su intención de casarse con ella, 14 días durante los cuales Clara no había recibido noticias suyas directamente, aunque Beatriz le aseguraba repetidamente que estaba ocupado con abogados e investigaciones sobre la herencia de su padre, y con cada día que pasaba, Clara sentía que su frágil esperanza se erosionaba bajo la presión constante de la duda, hasta que se quedaba despierta por la noche en la cómoda habitación que Beatriz se le había proporcionado e intentaba prepararse para el momento inevitable en que Alexander se daría cuenta de la imposibilidad de lo que había prometido y se retiraría con las disculpas que su conciencia exigiera. Intentó ser práctica sobre su futuro, discutiendo con Beatriz la posibilidad de un puesto en el campo, lejos de Londres, donde el escándalo podría no haber penetrado, y Beatriz escuchaba con simpatía pero insistía en que Clara debía tener más fe en la constancia de Alexander, aunque incluso Beatriz admitió que la duquesa viuda se había negado a recibirla desde que se enteró de la presencia de Clara en la casa de su hija y que el conflicto familiar le estaba causando a Alexander un dolor considerable. En la noche del 5 de mayo, mientras Clara estaba de pie junto a la ventana de la guardería observando la oscuridad cernirse sobre Londres, no sabía que en ese mismo momento Alexander estaba sentado en su estudio rodeado de documentos legales que representaban 3 semanas de investigación intensiva, ni podía saber que sus abogados finalmente habían descubierto pruebas de que el socio comercial de su padre, Thomas Ridley, había falsificado sistemáticamente contratos y la firma de su padre para robar la pequeña pero próspera finca que debería haber sido la herencia de Clara después de la muerte de su padre hacía 4 años. Y la sombría satisfacción de Alexander ante este descubrimiento se veía atenuada por su frustración ante las complicaciones legales que requerirían meses para resolverse por completo en los tribunales. Lo que Clara tampoco podía saber mientras se alejaba de la ventana para ayudar a la niñera a acostar a los niños, era que Alexander ya había comprado una pequeña casa a su nombre en una calle tranquila de un barrio respetable, estableciendo un ingreso independiente para ella, independientemente de si el caso legal tenía éxito, porque estaba decidido a que, cuando finalmente le pidiera que se casara con él, ella tuviera la libertad de negarse sin temor a la indigencia, y sus instrucciones a su administrador habían sido explícitas de que Clara debía tener opciones en lugar de ser forzada por las circunstancias a aceptar una oferta que podría traerle más dolor que alegría, dada la oposición de su familia. La mañana del 10 de mayo llegó con un sol inesperado abriéndose paso a través de la niebla londinense que había persistido durante casi una semana, y Clara estaba en el jardín de la casa de Beatriz, observando a los niños perseguirse alrededor de los rosales, cuidadosamente cuidados, mientras intentaba ignorar el dolor hueco que se había instalado permanentemente en su pecho durante las 3 semanas desde que había visto a Alexander por última vez.
Se decía a sí misma que había sido una tonta al esperar algo diferente. Que un duque no trastornaba toda su vida por una mujer sin importancia, sin importar las promesas que hiciera en momentos de pasión equivocada, y sin embargo, una parte obstinada de su corazón se negaba a aceptar lo que su mente racional sabía que era una verdad inevitable. El sonido de la puerta del jardín al abrirse la hizo girar, esperando al jardinero de Beatriz, pero en su lugar encontró al propio Alexander de pie allí, a la luz de la mañana, con aspecto cansado y decidido, y más hermoso de lo que recordaba, y se le cortó la respiración mientras él cruzaba el jardín hacia ella, con largas zancadas que sugerían que se había estado conteniendo para no correr. Los niños detuvieron su juego para mirar al alto caballero que se inclinó gravemente ante Clara como si fuera una duquesa, y ella se encontró haciendo una reverencia a cambio mientras su corazón martilleaba tan violentamente que temió que él pudiera oírlo, y cuando él preguntó si podían hablar en privado, solo pudo asentir y seguirlo hasta el pequeño banco de piedra bajo el cerezo en el extremo del jardín, donde las hojas nuevas proporcionaban una pantalla de privacidad. Alexander se sentó a su lado, más cerca de lo que la corrección permitía, y tomó ambas manos de ella en las suyas antes de que pudiera pensar en protestar, y el calor de su toque después de tantas semanas de ausencia hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos, a pesar de su determinación de mantener la compostura, y él habló rápidamente como si temiera que ella pudiera huir antes de que pudiera terminar lo que había venido a decir. Le dijo que había pasado cada día de las últimas 3 semanas trabajando con sus abogados para desenredar el robo de la herencia de su padre, que habían descubierto pruebas de fraude sistemático por parte del antiguo socio de su padre, Thomas Ridley, quien había falsificado documentos y sobornado a funcionarios para robar lo que debería haber sido la herencia de Clara, y que aunque el caso legal tardaría meses en resolverse en los tribunales, él ya había tomado medidas para asegurar su independencia independientemente de ese resultado. Clara escuchó en un silencio atónito, mientras Alexander explicaba que había comprado una casa a su nombre en Weston Street, un barrio respetable donde podría vivir con total independencia, y que había establecido una cuenta que le proporcionaría 300 libras anuales para que nunca más dependiera de la caridad de nadie ni se viera forzada a la humillante posición de dama de compañía. Los detalles prácticos inundaron a Clara mientras intentaba entender lo que esto significaba. ¿Por qué le estaba dando independencia, a menos que fuera para liberarse de cualquier obligación hacia ella? Y debió haber expresado ese miedo en voz alta porque las manos de Alexander se apretaron sobre las de ella y su voz se volvió fiera mientras le decía que estaba asegurando su libertad para que pudiera rechazarlo sin consecuencias cuando él le pidiera lo que no tenía derecho a pedir. La confusión de Clara debió de notarse en su rostro porque Alexander sonrió levemente y dijo que no le propondría matrimonio a una mujer que no tuviera más opción que aceptar, que necesitaba que ella tuviera la independencia para rechazarlo para que, cuando dijera que sí, él supiera que era dado libremente por amor y no por necesidad. Y la palabra amor cayó entre ellos como una piedra lanzada a aguas tranquilas, enviando ondas a través de todo lo que Clara creía entender sobre su situación. El silencio se extendió entre ellos en la sombra moteada del cerezo, mientras Clara intentaba comprender lo que Alexander acababa de decir, la palabra amor aún resonando en su pecho, como la nota grave de una campana que continúa vibrando mucho después de haber sido golpeada. Y se encontró mirando sus manos unidas, porque todavía no podía encontrar sus ojos, mientras su mente luchaba por reconciliar sus palabras con todo lo que creía sobre su lugar en el mundo y sus obligaciones con su posición. Alexander pareció contento de esperar mientras ella procesaba lo que él había ofrecido, sus pulgares moviéndose suavemente sobre sus nudillos, en un ritmo que era a la vez tranquilizador y distractivo, y cuando finalmente encontró su voz,
Esta emergió más pequeña de lo que pretendía al preguntarle cómo podía hablar de amor cuando se conocían desde hacía menos de un mes, y él era un duque con responsabilidades hacia su familia y su nombre, mientras que ella no era nadie de ninguna parte con nada que la recomendara, excepto la capacidad de leer y un conocimiento pasable de la gestión del hogar. Su respuesta llegó rápida y certera al decirle que había sabido lo suficiente sobre su carácter a los 10 minutos de su primer vals para comprender que poseía más valor genuino que cualquiera de las damas elegibles que su madre le había presentado durante las últimas 5 temporadas, y que las semanas transcurridas desde entonces solo habían confirmado su evaluación inicial de que Clara Whitmore era una mujer de extraordinaria inteligencia, gracia y fuerza silenciosa que había sido invisibilizada por una sociedad demasiado superficial para reconocer el verdadero valor cuando lo tenía delante. Clara sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, aunque no había sido consciente de estar llorando, e intentó retirar sus manos para secarse la cara. Pero Alexander las sostuvo firmemente y usó su propio pulgar para apartar la humedad de su mejilla izquierda en un gesto tan tierno que le cortó la respiración, y él continuó hablando con esa voz baja e intensa que parecía envolverla como un abrazo físico. Le dijo que entendía que no tenía ninguna razón para confiar en la constancia de un hombre al que apenas conocía, que su posición y privilegio le daban el poder de devastar su vida si su interés resultaba ser fugaz, y que precisamente por eso había pasado las últimas 3 semanas estableciendo su independencia en lugar de presionar su cortejo, porque necesitaba que ella tuviera la libertad de rechazarlo. Clara negó con la cabeza lentamente, tratando de encontrar palabras para el tumulto de emociones que surgía en su interior, la feroz alegría luchando con el terror y la incredulidad, y susurró que no entendía por qué él querría a alguien como ella cuando podría tener a cualquier chica hermosa, consumada y rica que traería honor a su nombre en lugar de escándalo, y la mirada que cruzó el rostro de Alexander fue casi feroz, mientras decía que no quería a nadie más, y que nunca había querido a nadie más, desde el momento en que la vio observando el baile con tanto anhelo y dignidad combinados, y que si ella no podía ver su propio valor, entonces él pasaría el resto de su vida mostrándoselo, si ella le permitía el honor. La palabra honor cayó en el espacio entre ellos y pareció cambiar algo fundamental en la comprensión de Clara, porque había pasado tantos años creyéndose sin valor que nunca había considerado la posibilidad de que alguien pudiera considerar conocerla como un honor en lugar de una carga, y las lágrimas vinieron más fuertes ahora, aunque intentó detenerlas porque no quería que Alexander pensara que era el tipo de criatura débil que lloraba en cada momento emocional, a pesar de que toda su vida parecía estar reordenándose alrededor del punto fijo de su mirada firme y el calor de sus manos que aún sostenían las suyas. Se encontró hablando sin tener la intención completa, contándole sobre los años transcurridos desde la muerte de su padre, cuando había aprendido a hacerse pequeña, invisible y útil, a no ocupar espacio que pudiera incomodar a quienes la empleaban, a no desear nada y no esperar nada porque desear solo llevaba a la decepción y esperar solo llevaba a la humillación, y le habló de observar a través de ventanas, desde puertas y desde escaleras sombrías toda la vida. El color y la belleza que existían en un mundo por el que se movía pero al que no pertenecía, y cómo se había convencido a sí misma de que ser invisible era una especie de seguridad, porque si nadie te veía, nadie podía juzgarte como insuficiente y despedirte. Alexander escuchó sin interrumpir mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las hojas del cerezo y creaba patrones en el camino de grava cerca de sus pies, y cuando finalmente se quedó sin palabras y se sentó allí sintiéndose vacía, vulnerable y más expuesta de lo que jamás se había sentido, incluso durante ese primer vals frente a todos esos ojos que la miraban, él levantó su mano derecha hacia sus labios
y besó sus nudillos en un gesto que no se parecía en nada a la vacía cortesía social que había visto realizar 1000 veces en los salones, sino que se sentía como una promesa, un reconocimiento y una bendición, todo a la vez. Le dijo que entendía que había aprendido a protegerse no deseando nada, pero que ahora le pedía que fuera lo suficientemente valiente para desear algo, para desearlo a él y la vida que podrían construir juntos, y le prometió que si ella se arriesgaba a confiar en él pasaría cada día demostrando ser digno de esa confianza, y que su independencia estaba establecida independientemente de su respuesta, porque su libertad no era una moneda de cambio, sino un regalo libremente dado que podía usar para rechazarlo o aceptarlo según eligiera. Clara se sintió en equilibrio en un precipicio entre la vida gris y segura que había conocido, donde no se arriesgaba nada y, por lo tanto, nada se podía perder de verdad. Y esta aterradora y brillante posibilidad que él le ofrecía, donde podría tenerlo todo o perderlo todo, y el peso de esa elección le oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar, y levantó la vista hacia el rostro de Alexander, y vio allí una esperanza y una vulnerabilidad tan abiertas que se dio cuenta con una sacudida de que él también tenía miedo, que un duque que podía acaparar la atención de cualquier sala en la que entrara estaba sentado aquí a su lado, aterrorizado de que ella lo rechazara, y ese reconocimiento de alguna manera hizo que su propio miedo fuera manejable porque no estaba sola en este momento de terrible posibilidad. El reconocimiento de que Alexander era tan vulnerable en ese momento como ella misma pareció liberar algo en el pecho de Clara que había estado fuertemente atado desde la infancia. Y se encontró hablando antes de haber pensado completamente en lo que quería decir, las palabras emergiendo crudas y sin pulir mientras le decía que lo había observado aquella primera noche en el baile y había pensado que era lo más hermoso que había visto nunca, no solo su rostro o su figura, sino la forma en que se movía por el mundo con una certeza tan fácil, y nunca había imaginado que alguien como él vería a alguien como ella, y mucho menos querría conocer sus pensamientos o valorar sus opiniones. Y aun ahora, después de semanas de su atención, una parte de ella todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad, porque toda su vida le había enseñado que las personas como ella no tenían finales felices, que existían para facilitar la felicidad de los demás, mientras ellas mismas permanecían en las sombras. Las manos de Alexander se apretaron sobre las de ella, y vio algo feroz y casi enojado cruzar su rostro mientras decía que nunca perdonaría a la sociedad que le había enseñado tales mentiras sobre su propio valor, que había tomado a una mujer de extraordinario mérito y le había hecho creer que no era nada, y su voz transmitía tal convicción que Clara sintió que algo se movía dentro de ella como una piedra angular que se asienta en su lugar después de años de inestabilidad. Él le dijo que le estaba pidiendo que corriera un riesgo que entendía que era mucho mayor para ella que para él, porque si las cosas salían mal, él seguiría siendo un duque con todas las protecciones que ese título le ofrecía, mientras que ella quedaría más vulnerable que antes, y que precisamente por eso había pasado las últimas semanas asegurando su independencia legal y seguridad financiera independientemente de su respuesta, porque necesitaba que ella supiera que rechazarlo no la dejaría en la indigencia o desesperada. Clara se dio cuenta de que así era el amor cuando era real y no el pálido romance de las novelas, este cuidadoso cuidado de los asuntos prácticos junto con declaraciones apasionadas, este reconocimiento de que los desequilibrios de poder requerían una acción deliberada para abordarlos en lugar de palabras románticas para ocultarlos. Tomó un aliento tembloroso y se sintió saltar del precipicio hacia un espacio desconocido, mientras susurraba que no sabía cómo ser una duquesa, que no sabía cómo navegar el mundo en el que él vivía, o administrar grandes propiedades, o celebrar grandes fiestas, pero que lo amaba con una ferocidad que la asustaba
y que si él estaba seguro de que no llegaría a arrepentirse de haberla elegido, entonces sí, se casaría con él y pasaría el resto de su vida tratando de ser digna de la fe que él había depositado en ella. El rostro de Alexander se transformó con tal alegría que le hizo parecer años más joven, y de repente se estaba acercando, y sus manos enmarcaban su rostro con una delicadeza que hizo que sus ojos picaran con nuevas lágrimas mientras le decía que ella siempre había sido digna, que nunca necesitaría ganar lo que ya era suyo por derecho de su carácter. Los labios de Alexander tocaron su frente en un gesto tan tierno que Clara sintió cómo sus defensas restantes se desmoronaban como antiguas murallas que finalmente se rinden a enredaderas persistentes. Y él murmuró contra su piel que nunca necesitaría demostrarle su valía, porque había sido evidente desde el primer momento en que la vio observando desde las escaleras con tanto anhelo y dignidad combinados, y luego se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, mientras le decía que tenía algo para ella, y metió la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar una pequeña caja de terciopelo que hizo que el corazón de Clara se sobresaltara en su pecho, incluso mientras una parte de su mente insistía en que esto no podía estar sucediendo porque tales momentos pertenecían a heroínas de novelas, no a compañeras empobrecidas que habían aprendido a no esperar nada. Abrió la caja para revelar un anillo que atrapó la luz de la mañana y la dispersó en pequeños arcoíris sobre la madera desgastada del banco del jardín. Y Clara vio que no era una enorme reliquia ducal cargada con generaciones de expectativas, sino una delicada banda de oro engastada con un único zafiro perfecto del azul profundo del cielo nocturno, y Alexander explicó con un nerviosismo inusual que había pertenecido a su abuela, quien también se había casado por amor en contra de la oposición familiar, y quien le había dicho de niño que algún día debería dárselo a una mujer que valorara la sustancia sobre la apariencia y el carácter sobre la consecuencia. Clara no podía hablar más allá del nudo en su garganta, mientras Alexander levantaba su mano izquierda con tal reverencia que de repente se sintió preciosa de una manera que nunca antes había experimentado, y él le dijo que sabía que había accedido a casarse con él, pero que quería hacer esto correctamente con un anillo y una propuesta formal porque ella merecía todos los rituales de cortejo que otras mujeres daban por sentados, y luego se deslizó del banco para arrodillarse en el camino de grava en una postura de devoción tan humilde que Clara emitió un pequeño sonido de protesta, porque un duque no debería arrodillarse ante nadie, y mucho menos ante ella. Alexander le sonrió desde abajo con un amor tan evidente en su rostro que Clara sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión de su propio lugar en el mundo, y dijo que si Clara Whitmore le haría el extraordinario honor de convertirse en su esposa, su socia y su compañera, en todos los sentidos de esa palabra, y prometió pasar su vida asegurándose de que nunca más se sintiera invisible, despreciada, o menos que la mujer notable que era. Y le preguntó si confiaría en él lo suficiente como para construir una vida juntos que desafiara cada expectativa mezquina que la sociedad les había impuesto a ambos. Clara asintió porque las palabras parecían inadecuadas para la enormidad de este momento, y Alexander deslizó el anillo en su dedo, donde se asentó como si siempre hubiera pertenecido allí, y luego se levantó y la rodeó con sus brazos en un abrazo que se sintió como volver a casa después de años de vagar, y Clara enterró su rostro en su pecho y respiró su aroma, y sintió la sólida realidad de su cuerpo contra el suyo, y supo que cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos, y ese conocimiento la hizo sentir más fuerte de lo que nunca se había sentido sola. Permanecieron en el jardín durante otro cuarto de hora, envueltos en los brazos del otro mientras la luz de la mañana se fortalecía a su alrededor y el mundo más allá de los muros del jardín continuaba su giro inconsciente, y Clara se encontró pensando que la felicidad, cuando finalmente llegaba después de años de privación, se sentía casi peligrosamente intensa,
como beber agua fría demasiado rápido después de una larga sed, y tuvo que recordarse conscientemente que debía respirar y aceptar esta alegría en lugar de esperar a que se la arrebataran, como había sucedido con todo lo bueno en su vida anteriormente. Alexander parecía contento simplemente con abrazarla, y ella podía sentir el latido constante de su corazón bajo su mejilla, el subir y bajar de su aliento, y el sólido calor de su cuerpo que la hacía sentir más anclada a la tierra de lo que nunca se había sentido sola. Y cuando finalmente volvió a hablar, su voz era áspera por la emoción al decirle que probablemente deberían regresar a la casa antes de que Beatrice enviara un grupo de búsqueda, aunque era reacio a compartirla con el mundo, ni siquiera por un momento, después de haber asegurado finalmente su aceptación. Clara se apartó lo suficiente para mirarlo y vio que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas que coincidían con las suyas, y se dio cuenta de que este momento era tan transformador para él como para ella, porque él también había estado viviendo en una especie de prisión construida por el deber, la expectativa y el rol social, y al elegirla a ella, también estaba eligiendo la libertad de las sofocantes limitaciones de su posición. Caminaron de regreso a la casa de la mano, y Clara era consciente del anillo en su dedo capturando la luz del sol y enviando pequeñas chispas de color que danzaban sobre la hierba, y se sentía como si estuviera caminando a través de un sueño, excepto que los sueños nunca habían sido tan vívidos, tan sustanciales, o la habían dejado sintiéndose tan completamente presente en su propio cuerpo. Beatriz los esperaba en la sala de estar, y su rostro se transformó de alegría al ver sus manos unidas, las mejillas manchadas de lágrimas de Clara y la expresión de feroz alegría de Alexander, y se apresuró a abrazar a Clara con genuina calidez mientras decía que había esperado que Alexander no perdiera más tiempo, porque era obvio para cualquiera con ojos que pertenecían juntos desde aquel primer y escandaloso vals. Alexander explicó que necesitaba hablar de nuevo con su madre ahora que el compromiso era oficial y que esperaba resistencia, pero que estaba preparado para mantenerse firme, y la expresión de Beatriz se ensombreció al reconocer las dificultades que se avecinaban, pero prometió su apoyo y su disposición a ayudar a Clara a navegar las traicioneras aguas de convertirse en duquesa. Clara sintió un aleteo de ansiedad al recordar todos los desafíos prácticos que les esperaban, porque aceptar la propuesta de Alexander en un jardín privado era una cosa, pero convertirse realmente en la duquesa de Thornfield y administrar propiedades, obligaciones sociales y miembros de la familia hostiles era otra muy distinta, pero cuando la mano de Alexander se apretó sobre la suya, sintió que su valor regresaba porque, viniera lo que viniera, lo enfrentarían juntos, y eso marcaba toda la diferencia. Beatriz ordenó que trajeran té fresco y pasteles a la sala de estar, y los tres se sentaron juntos a planificar los siguientes pasos, con Beatriz ofreciendo consejos sobre cómo manejar a la duquesa viuda, cómo navegar el juicio de la sociedad y los 1000 pequeños detalles que implicaba preparar una boda que sería escrutada por todo Londres, y Clara se sintió agradecida más allá de toda medida por esta mujer que le había abierto su casa y su corazón sin dudarlo, y que la trataba no como un caso de caridad, sino como una hermana amada. La tarde se extendió larga y dorada mientras Alexander se preparaba para visitar la residencia de Beatriz, y finalmente hablar con Clara después de semanas de separación que se habían sentido como años. Y mientras su carruaje rodaba por las calles de Londres, ensayaba lo que diría, aunque las palabras parecían inadecuadas para transmitir la profundidad de lo que sentía y la magnitud de lo que esperaba ofrecerle. Se había vestido con un cuidado inusual, con un abrigo azul oscuro que su ayuda de cámara mencionó que resaltaba sus ojos, aunque a Alexander nunca le habían importado tales cosas antes de Clara, y en su bolsillo descansaban tanto el anillo que había pertenecido a su abuela, como los documentos legales que probaban que la herencia del padre de Clara había sido robada mediante manipulación fraudulenta,
y que los abogados de Alexander habían recuperado con éxito mediante una combinación de presión legal y la disposición de Alexander a comprar la propiedad en disputa directamente al hombre que había engañado al padre de Clara. El peso de estos objetos en sus bolsillos se sentía significativo, como si representaran dos caminos diferentes hacia la libertad de Clara, uno material y otro emocional, y Alexander estaba decidido a ofrecer ambos, aunque esperaba desesperadamente que ella aceptara el último, incluso si rechazaba el primero por orgullo. Su madre no le había hablado en las 3 semanas transcurridas desde su confrontación, y la duquesa viuda había dejado claro su descontento en toda la sociedad, a través de comentarios cuidadosamente redactados que se quedaban a un paso de la condena abierta. Y Alexander sabía que su decisión de proceder con este cortejo crearía una brecha permanente con su familia que quizás nunca sanaría del todo, pero cada vez que la duda se insinuaba, recordaba el rostro de Clara mientras lo miraba durante aquel primer vals con una mezcla de asombro e incredulidad, y sabía que no podía abandonarla para complacer a personas que valoraban los linajes por encima del carácter. Richard había intentado una vez más esa mañana convencer a Alexander de que reconsiderara con argumentos sobre el deber, la dinastía y la importancia de casarse con una mujer que pudiera navegar en la sociedad sin escándalo, y Alexander había escuchado pacientemente antes de explicar que la incapacidad de Clara para navegar las venenosas aguas de la sociedad sin crear ondas era precisamente porque se negaba a comprometer su integridad por la aceptación social. Y esa cualidad valía más para él que una esposa que pudiera sonreír encantadoramente mientras participaba en las mismas crueldades mezquinas que hacían la sociedad tan sofocante. El carruaje se detuvo frente a la casa de Beatrice y Alexander vio cómo se movía la cortina en una ventana de arriba y se preguntó si Clara estaría observando su llegada con la misma esperanza ansiosa que apretaba su propio pecho de anticipación. Beatriz abrió la puerta ella misma en lugar de esperar a su mayordomo, lo que sugería que lo había estado esperando, y su expresión era cálida pero cautelosa, mientras lo conducía no al salón formal, sino a la pequeña sala de estar donde la luz entraba a raudales por altas ventanas y hacía que las motas de polvo danzaran como pequeñas estrellas suspendidas en el aire dorado. Le dijo que Clara estaba en el jardín y que había estado allí desde el amanecer cuidando las rosas con una concentración tan intensa que Beatriz reconoció como la forma de Clara de manejar emociones abrumadoras. Y el corazón de Alexander se contrajo ante la imagen de Clara, buscando consuelo entre las flores porque no podía buscarlo en sus brazos.